Creo que hemos actuado de manera correcta, entendiendo que por encima de todos los legítimos derechos, aspiraciones, intereses que puede tener una persona, una organización, está el interés de Venezuela. Estamos viviendo y enfrentando una dictadura militarista profundamente corrupta, sin escrúpulos a la hora de hacer cualquier cosa para preservar el poder, y nosotros necesitamos construir una amplia, genuina unidad nacional que vaya más allá de los partidos políticos, que incluya a toda la sociedad. Y a pesar de que desde luego rechazamos una injusta decisión por parte de la MUD, que aplica en nuestro caso una posición distinta a la que se aplica al resto de los candidatos que fueron inhabilitados por el régimen, hemos decidido plantearle al país que el interés de Venezuela y la unidad está por encima de ello, y que por lo tanto no vamos a postular la candidatura de Isabel Pereira por fuera de la unidad. Me tomé el tiempo de analizar pues casi todo lo que diste a conocer en conferencia de prensa y quiero ir puntualizando varias de las declaraciones y aseveraciones que hacías, pero primero quiero preguntarte, ¿es cierto que hay una carta enviada por Leopoldo López pidiendo que apoyen tus decisiones? ¿Existe tal carta? Bueno, Lilian Tintori, su esposa, me acompañó en una declaración pública donde dijo, pero de una manera contundente, que la posición de Leopoldo, y que ella la suscribía, era que yo era la candidata y en caso de ser inhabilitada yo debía designar mi sustituto. Lo dijo públicamente y envió una carta apoyando a todos los candidatos que fuimos inhabilitados. Bueno, ahora, si existe entonces ese documento, es cierto que así es este mensaje, Leopoldo López lo envía, esto quiere decir que es voluntad popular, Freddy Guevara es de voluntad popular. ¿Dónde está entonces esta petición de Leopoldo con el mismo Freddy Guevara dentro del mismo partido Voluntad Popular? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, yo creo que eso es algo que hay que preguntarle a los directivos de Voluntad Popular. Yo confío en la palabra que Leopoldo me transmitió por vía de Lilian, su esposa, de Antonieta, su mamá, y yo creo que en esta ocasión se ha cometido una terrible injusticia, porque como tú bien sabes son 7 personas, candidatos, que fuimos inhabilitados, y en el caso de 6 de ellas se aplicó un mismo criterio en el cual sus respectivas organizaciones políticas designaban a sus sustitutos, y en mi caso ese derecho me fue negado. Yo he dicho, el régimen inhabilitó mi nombre y era la oportunidad de que no inhabilitara mi voz. Pero eso es lo que ha ocurrido ante la negativa de la Mesa de la Unidad de inscribir a una persona como Isabel Pereira, que representa ideas y valores. Pero a ver, me dices tú que existe esta carta de Leopoldo hablando precisamente de este apoyo a María Corina. Casualmente, al que habilitan para presentarse es a Freddy Guevara, que es de Voluntad Popular. Y me dices, deberías de preguntar a Voluntad Popular, pero la pregunta aquí no es que Voluntad Popular lo puso ahí, es la MUD. Habría que preguntarle a la MUD, y me imagino que tú le preguntaste a la MUD cuál fue la razón de la MUD, por qué Isabel Pereira no, por qué Freddy Guevara sí. ¿Qué tiene Freddy Guevara que no tiene Isabel Pereira? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿O cuál fue entonces la razón por la cual Freddy Guevara es una mejor opción que Isabel Pereira, a quien tú estabas presentando y presentaste aquí en conclusiones? Bueno, realmente hay solamente 2 diferencias entre el resto de los casos y el caso nuestro. El primero es que yo soy mujer, todos los demás son candidatos hombres. Lo segundo es que nuestro partido, Vente Venezuela, no ha sido reconocido legalmente por el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que hemos presentado en múltiples oportunidades todos nuestros recaudos. Es decir, es el partido que la dictadura no reconoce, pero tampoco lo reconoce la MUD. Y por lo tanto nos aplican un criterio distinto, a pesar de que participamos de manera frecuente, reiterada, en las reuniones ampliadas de la Mesa de la Unidad Democrática. El argumento de darle la oportunidad a Freddy Guevara para ser candidato principal, que desde luego lo merece por la fuerza de voluntad popular en el Estado, no es válido porque Freddy Guevara ya era segundo en la lista de los diputados de este Estado, con lo cual ya tenía un puesto asegurado. El argumento de que nos hicieron una contraoferta para aceptar el tercer lugar en la lista de Miranda fue respondido de manera impecable por Isabel Pereira el día de hoy. Ella dijo que ella había aceptado postularse
para atender el llamado y el derecho de nuestros electores, de mis electores, de poder tener su voz en la Asamblea Nacional. Ella no está buscando un cargo y desde luego, y permíteme terminar este punto, porque lo que nos ofreció la Mesa de la Unidad Democrática es asumir un puesto que le corresponde al partido COPEI, que acaba de ser afectado por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y en nuestra opinión, eso es una injusticia que se está cometiendo contra la militancia de COPEI al distribuir los cargos que les corresponden en otros partidos. Y nosotros no estábamos dispuestos a aceptar ese trato. Así que esta sería otra de las injusticias desde tu perspectiva. Lo que hacen con COPEI son 27 puestos, si no estoy equivocado, en la lista de candidatos, que bueno, literalmente, bueno, COPEI queda fuera, entonces no tendrá representación en la Asamblea, ¿no? En efecto, y yo creo que esto es una doble injusticia por parte del régimen y también por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Creo que se ha debido buscar un mecanismo a través del cual el socialcristianismo hubiese tenido acceso a tener militantes, representantes en estas posiciones o en su defecto abrirlos a la sociedad civil, que fue el espíritu que nos impulsó en 20 a que fuese Isabel Pereira quien asumiera la posición que me correspondía, porque es una mujer que representa amplísimos sectores de la sociedad venezolana, campesinos, obreros, estudiantes, trabajadores, emprendedores, y creo que la victoria el 6 de diciembre no puede ser de espalda a la sociedad civil venezolana que está luchando durante 16 años para enfrentar esta dictadura. Es un error lamentable por parte de la MUD haber negado la postulación de Isabel Pereira. Así lo dijiste el día de hoy. Te pregunto, dejo la pregunta en la mesa para ir a una pausa. Si es un error el no haber permitido la postulación de Isabel Pereira, ¿es un error entonces la designación de Freddy Guevara? ¿Es un error de parte de la MUD? Me respondes después de la pausa. Hago la pausa y quiero hacer también importante una declaración o una aclaración. Esta tarde, en el programa Encuentro, la producción puso al aire un texto equivocado que hablaba de conato de saqueos en la ciudad de Maracaibo, en el programa Encuentro, en esta cadena. CNN no tiene información de que este jueves se produjera ningún saqueo en establecimientos en Venezuela. Fue un error que tenemos que reconocer. Sí, lo fue. El error estuvo en el texto que apareció en pantalla mientras nuestra responsable y profesional compañera Osmari Hernández reportaba la situación de desabastecimiento en Maracay y Valencia. Eso sí, desabastecimiento en Maracay y Valencia, sí. CNN, por su compromiso con la integridad y la verdad, siempre, no tenemos ningún problema, reconoceremos los errores, al igual que pedirá cuenta de los errores de los demás, como siempre lo hacemos. Aclarado esto, voy a hacer una